When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Dios nombró a dos personas. Después se quedó en silencio 400 años. Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Las últimas líneas del Antiguo Testamento. Las últimas palabras de la voz profética antes de que el cielo se cerrara. Y Dios dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo. He aquí, yo os envío al profeta Elías, Moisés y Elías. Los dos últimos nombres que Dios menciona antes del silencio más largo de la historia bíblica. 400 años sin un profeta, 400 años sin una voz del cielo, 400 años de oscuridad. Y cuando finalmente se rompe ese silencio, cuando finalmente Dios actúa de nuevo en la historia humana, hay un monte en Galilea donde aparecen exactamente esas dos personas, Moisés y Elías, de pie, visibles, glorificados, hablando con Jesús. Eso no es coincidencia, eso no es decoración narrativa. Lo que sucedió en ese monte es una de las escenas más calculadas de toda la Biblia, cargada de significado legal, profético y emocional. Y la mayoría de predicadores lo cuentan como si fuera simplemente un momento bonito donde Jesús brilló. No, lo que pasó allí fue un juicio, una audiencia, una certificación oficial del cielo. Y hay tres capas ocultas en esta escena que casi nadie predica. La tercera de ellas te va a dejar sin palabras. Pero para llegar ahí, necesitas saber qué estaba pasando en la vida de Jesús 6 días antes de subir a ese monte. Porque esos 6 días lo cambian todo. 6 días antes de la transfiguración ocurrió algo que cambió todo. Mateo 16. Versículo 13. Jesús estaba en Cesarea de Filipo, un lugar que la mayoría de creyentes pasa por alto, pero que es absolutamente crucial para entender lo que viene después. Cesarea de Filipo no era un pueblo judío cualquiera. Era un centro de culto pagano, construido en la base de una roca masiva, donde había una cueva que los griegos llamaban la Puerta del Hades, literalmente. Los locales creían que esa cueva era la entrada al inframundo, y fue exactamente ahí, frente a la Puerta del Hades, donde Jesús hizo la pregunta más importante de su ministerio. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondió, Mateo 16, versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Frente a la puerta de la muerte, Pedro declara la vida. Frente al templo de los dioses falsos, Pedro identifica al verdadero, y Jesús no corrige la respuesta, la confirma. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero fíjate lo que pasa inmediatamente después, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es la primera vez en todo el Evangelio de Mateo que Jesús anuncia abiertamente su muerte, la primera vez. Y lo hace segundos después de que Pedro lo identifica como el Mesías, como diciendo, sí, soy el Cristo, y el Cristo tiene que morir. La reacción de Pedro es inmediata, versículo 22. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro, el mismo que acaba de recibir una revelación directa del Padre, ahora intenta corregir al Hijo. Y la respuesta de Jesús es una de las más duras de toda la Escritura.
versículo 23. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Detente aquí un segundo. Imagina lo que esos 6 días entre Cesarea de Filipo y la transfiguración debieron ser para Jesús. Acababa de anunciar por primera vez que iba a morir. Su discípulo principal, su roca, acababa de intentar disuadirlo, y Jesús tuvo que identificar esa voz como satánica. El peso emocional de ese momento es difícil de calcular. Y fíjate que Jesús no dijo simplemente voy a morir. Dijo que le era necesario. La palabra griega es dei, indica necesidad divina, obligación teológica. No era una posibilidad, era un destino. Y lo describió con una precisión que debió helarles la sangre. Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Jesús nombró a sus verdugos antes de conocerlos. Sabía exactamente quiénes lo condenarían. Y aún así, caminó hacia ellos. Ahora piensa en lo que Pedro hizo. Tomó a Jesús aparte. El verbo griego es proslabomenos. Significa que lo agarró, que lo jaló hacia un lado. Pedro, un pescador de Galilea, agarró del brazo al Hijo de Dios y le dijo que estaba equivocado. La audacia de ese gesto es difícil de exagerar. Y la respuesta de Jesús, llamándolo Satanás, revela algo que muchos pasan por alto. La tentación de evitar la cruz no venía solo del desierto. Venía de las personas que más lo amaban. Eso hace la tentación infinitamente más difícil de resistir. Es fácil rechazar al diablo cuando lo reconoces. Pero cuando el diablo habla por la boca de tu mejor amigo, con lágrimas en los ojos y genuina preocupación por ti, la línea se difumina. Jesús era plenamente Dios, sí, pero también era plenamente humano. Hebreos 4, versículo 15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso incluye el miedo. Incluye la incertidumbre emocional, incluye la necesidad humana de confirmación. Y esos 6 días debieron ser los más largos de su ministerio, caminando con 12 hombres que no entendían, cargando el peso de un anuncio que lo marcaba como condenado, sabiendo que cada paso lo acercaba a Jerusalén, a los azotes, a los clavos. Y ahora guarda esa idea. Porque lo que sucede 6 días después en la cima de ese monte tiene todo que ver con esto. Mateo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Solo 3. De los 12, solo 3 suben, y no son 3 cualquiera. Son los mismos 3 que estarán con él en Getsemaní la noche antes de la cruz. Pedro, Jacobo y Juan, los testigos de la gloria, van a ser los mismos testigos de la agonía. Eso no es casualidad. Dios estaba preparando testigos para los 2 extremos de la experiencia de su Hijo, la cima más alta y el valle más oscuro. Y los mismos ojos que vieron la luz del Tabor verían el sudor de sangre en el huerto. Pero hay algo más sobre ese número que casi nadie nota. 6 días. Mateo dice 6 días después. ¿6 días después de qué? De Cesarea de Filipo, del anuncio de la muerte, de la reprensión a Pedro. Ahora, ¿dónde más en la Biblia aparece un período de 6 días antes de una revelación divina en un monte? Éxodo 24, versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. 6 días de espera antes de que Moisés entrara en la presencia de Dios en el Sinaí. 6 días de espera antes de que Jesús subiera al monte de la transfiguración. Mateo está construyendo un paralelo deliberado. Y esto va a volverse mucho más profundo en los próximos minutos. El versículo 2 de Mateo 17 dice algo extraordinario. Y se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra griega que Mateo usa para transfiguró es metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. No es un cambio de apariencia externa, no es como ponerse un disfraz. Metamorfo describe un cambio que viene desde adentro hacia afuera. Lo que los discípulos vieron no fue a Jesús poniéndose un traje de gloria, fue a Jesús dejando de contener la gloria que siempre tuvo dentro. Durante 33 años, la divinidad estuvo comprimida dentro de un cuerpo humano. En ese monte, por un instante, la compresión se relajó y lo que salió fue sol. Pero aquí viene algo que va a cambiar la forma en que ves toda esta escena. Mira cómo describe Mateo el rostro de Jesús. Resplandeció como el sol. Ahora lee Éxodo 34, versículo 29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, la piel de su rostro resplandecía porque había estado hablando con Dios. El rostro de Moisés brillaba porque había estado en la presencia de Dios. Era un brillo reflejado, como la luna refleja la luz del sol. Pero el rostro de Jesús no reflejaba una luz externa. Su rostro era la fuente de la luz. Moisés brilló por contacto, Jesús brilló por identidad, y esa diferencia es teológicamente devastadora, porque cuando Moisés y Elías aparecen en ese monte, están de pie junto a la fuente de la misma gloria que alguna vez Moisés solo reflejó. El espejo estaba frente al sol. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Versículo 3. Aparecieron. La palabra griega es ofte, la misma palabra que se usa en 1 Corintios 15, versículo 5, para las apariciones de Jesús resucitado. No fue una visión, no fue un sueño, fue una aparición real, corporal, verificable. Moisés y Elías estaban físicamente presentes en ese monte. Pero vamos a la pregunta que todo el mundo hace y casi nadie responde bien. ¿Por qué Moisés y Elías? De todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿por qué exactamente esos dos? La respuesta tradicional dice que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y sí, eso es cierto, pero es solo la primera capa. Y si te quedas ahí te pierdes lo más importante. Hay una segunda capa que tiene que ver con algo que sucedió en la vida de cada uno de ellos. Ambos tuvieron un encuentro con Dios en un monte, y no cualquier monte, el mismo monte. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Éxodo, capítulos 19 al 34. Elías huyó al monte Horeb después de su confrontación con los profetas de Baal. Primera Reyes 19, versículo 8. Y Horeb y Sinaí son el mismo lugar, dos nombres para la misma montaña. Los dos hombres que habían tenido la experiencia más cercana con la presencia de Dios en una montaña, ahora están en otra montaña, frente a Dios encarnado. Pero la conexión va más profundo que la geografía. Presta mucha atención a esto. Cuando Moisés estuvo en el Sinaí, pidió ver la gloria de Dios. Éxodo 33, versículo 18. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué respondió Dios? Versículo 20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Dios tuvo que esconder a Moisés en la hendidura de una roca y pasar por delante cubriéndole los ojos con su mano. Moisés solo pudo ver la espalda de Dios, nunca su rostro. Cuando Elías estuvo en Horeb, experimentó algo similar. Primera Reyes 19, versículos 11 y 12. Un gran viento que rompía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Otra vez, un hombre que no puede ver a Dios de frente. Y ahora, en el monte de la transfiguración,
Los dos están de pie frente al rostro descubierto de Dios, sin hendidura de roca, sin manto cubriendo sus ojos, sin viento ni terremoto ni fuego, solo un rostro, el rostro del Hijo que brilla como el sol. Lo que Moisés pidió en el Sinaí y no recibió, lo recibe ahora. Lo que Elías cubrió en Horeb, ahora lo contempla sin velo. El Dios que habló desde la zarza, el Dios que pasó frente a la hendidura de la roca. Ese Dios ahora tiene rostro, y ese rostro brilla como el sol. Y los dos hombres que nunca pudieron verlo finalmente lo ven, cara a cara. Pero hay una tercera capa, y esta es la que casi nadie predica. Escucha bien. Ambos, Moisés y Elías, tuvieron un momento en sus vidas donde quisieron renunciar. Moisés, en Números 11, versículo 15, le dice a Dios: yo solo no puedo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés pidió morir. El hombre que enfrentó al faraón, el hombre que abrió el mar rojo, el hombre que subió al Sinaí 40 días sin comer ni beber. Ese hombre llegó a un punto donde dijo: prefiero estar muerto a seguir con esto. ¿Y qué provocó ese quiebre? El pueblo se quejaba, querían carne, lloraban por los pepinos y las cebollas de Egipto. Números 11, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. La gente por la que Moisés había sacrificado todo extrañaba la comida de la esclavitud, y eso destrozó algo dentro de él. No fue una batalla épica lo que quebró a Moisés, fueron las quejas constantes, el desgaste diario, la ingratitud crónica. Elías tuvo su momento en Primera Reyes 19. Acababa de ganar la confrontación más espectacular del Antiguo Testamento. Monte Carmelo, 450 profetas de Baal contra un solo profeta de Dios. Y Dios respondió con fuego. Primera Reyes 18, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Victoria total, victoria absoluta. Y al día siguiente, Jezabel le envía un mensaje: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera Reyes 19, versículo 2. Una amenaza. Una sola amenaza después de la mayor victoria de su vida, y Elías huyó. Corrió al desierto, se sentó debajo de un enebro y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Lo que destrozó a Elías no fue la derrota, fue el vacío después de la victoria. Fue descubrir que ganar no cambiaba nada, que Jezabel seguía en el trono, que el pueblo seguía dividido, que la victoria del Carmelo no produjo el avivamiento que él esperaba. La depresión post-victoria es una de las experiencias más devastadoras de la fe, y Elías la vivió en carne propia. Y ahora piensa en Jesús. 6 días antes acaba de anunciar su muerte. En Getsemaní dirá: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, versículo 39. Jesús está a punto de enfrentar lo que Moisés y Elías enfrentaron: la tentación de rendirse, el peso del llamado, la oscuridad antes del propósito. Y Dios no le envía ángeles anónimos, le envía a los 2 hombres que ya pasaron por eso, los 2 que quisieron rendirse y no lo hicieron, los 2 que llegaron hasta el final, los 2 que ahora están de pie en la gloria, como diciéndole: nosotros estuvimos donde tú vas a estar, y míranos ahora, estamos aquí en la luz. Al otro lado del sufrimiento hay gloria, y vale cada lágrima. Si esto te está volando la cabeza, dale like al video y compártelo con alguien que necesita escuchar esto, porque lo que viene es todavía más fuerte. Lucas agrega un detalle que Mateo y Marcos omiten. Lucas 9, versículo 31.
Quienes aparecieron rodeados de gloria hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra que Lucas usa para partida en el griego original es éxodon. Éxodo. No es una palabra casual, es la misma palabra que describe el evento fundacional de Israel, la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, el cruce del mar, el nacimiento de una nación. Moisés y Elías no estaban teniendo una charla casual con Jesús sobre el clima de Jerusalén. Estaban hablando de su éxodo, de su salida, de su muerte, resurrección y ascensión como un solo evento liberador. Y Lucas usa deliberadamente la palabra éxodon para que entiendas que lo que Jesús estaba a punto de hacer en Jerusalén era el verdadero éxodo, el éxodo definitivo. No de Egipto, sino del pecado. No a través del Mar Rojo, sino a través de la muerte misma. Pero aquí hay algo que necesitas entender sobre la ley hebrea para captar la profundidad de lo que estaba pasando. Deuteronomio 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos. Esa era la base del sistema judicial hebreo. Ninguna sentencia podía ejecutarse sin la confirmación de al menos 2 testigos. Y en ese monte había exactamente 2, Moisés y Elías. Piénsalo así. Jesús estaba a punto de ejecutar el plan más importante de la historia del universo, la cruz. La redención, el rescate de toda la humanidad. Y antes de que ese plan se ejecutara, el cielo convocó una audiencia, un tribunal, con 2 testigos calificados. Y esto no es una lectura forzada. Es el lenguaje legal exacto del Antiguo Testamento aplicado a un evento del Nuevo. Porque en el sistema hebreo, los testigos no solo confirmaban hechos, los testigos autorizaban sentencias. Sin testigos no había condena. Sin testigos no había liberación. El testimonio era lo que activaba la justicia. Y en ese monte, 2 testigos activaron la justicia más grande de la historia. Moisés, el autor de la ley, testificó que Jesús era el cumplimiento de todo lo que la Torá anunciaba. Cada cordero sacrificado en Éxodo 12 apuntaba a este hombre. Cada ritual del día de la expiación en Levítico 16 prefiguraba lo que este hombre haría en la cruz. La serpiente de bronce levantada en el desierto en Números 21 era una sombra de lo que este hombre sería en el Gólgota. Juan 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés escribió la sombra. Jesús era la realidad, y Moisés estaba ahí para decir, es Él. Todo lo que escribí apuntaba aquí. Elías, el mayor de los profetas, testificó que Jesús era aquel del que todos los profetas habían hablado. Cada promesa mesiánica de Isaías, cada visión del siervo sufriente, cada anuncio del rey venidero, cada palabra de Jeremías sobre un nuevo pacto, cada imagen de Daniel sobre uno como hijo de hombre viniendo en las nubes, todo apuntaba a este hombre. Y Elías estaba ahí para decir, es Él. Toda la voz profética de Israel encuentra su cumplimiento en esta persona. No fue una visita de cortesía, fue una certificación legal. Los 2 pilares del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, dieron testimonio formal de que el plan podía proceder. La sentencia estaba confirmada. El Cordero estaba identificado, la cruz tenía luz verde, y justo en medio de este momento, Pedro abre la boca. Mateo 17, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. 3 tiendas, 3 tabernáculos iguales. Uno para Jesús, uno para Moisés,
uno para Elías. Pedro, sin saberlo, acababa de cometer uno de los errores teológicos más graves del Nuevo Testamento. Puso a Jesús al mismo nivel que Moisés y Elías. 3 tiendas iguales, 3 maestros equivalentes, 3 figuras del mismo rango. Marcos añade algo revelador. Marcos 9, versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro habló por miedo, habló por no saber qué decir. Y cuando no sabes qué decir pero hablas igual, generalmente dices exactamente lo que no debes. Pero hay algo todavía más profundo en la propuesta de Pedro. La palabra griega que usa para enramadas es skene, tabernáculo, tienda sagrada, el mismo término que se usa para el tabernáculo de Moisés en el desierto. Pedro estaba proponiendo construir 3 santuarios, 3 lugares de adoración, como si la gloria de Dios pudiera dividirse en 3 estructuras humanas, como si el Verbo hecho carne necesitara una tienda de campaña para contener su presencia. Y aquí hay algo que poca gente conecta. Pedro dijo esto durante la fiesta de los tabernáculos. Muchos eruditos, incluyendo a Alfred Edersheim, en su obra La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, sitúan la transfiguración en el contexto del Sukkot, la fiesta donde Israel construía tiendas temporales para recordar los 40 años en el desierto. Pedro no estaba inventando la idea de las tiendas de la nada, estaba aplicando una tradición conocida, pero la estaba aplicando de forma catastrófica. Porque el punto de la fiesta de los tabernáculos no era quedarse en la tienda, era recordar que Dios caminaba con su pueblo. Y en ese monte, Dios no necesitaba una tienda. Dios estaba caminando con ellos, en persona, con piel, ojos y un rostro que brillaba como el sol. La respuesta del Padre fue inmediata e interrumpió a Pedro en pleno discurso. Mateo 17. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mientras él aún hablaba, el Padre no esperó a que Pedro terminara, lo cortó, y lo que dijo destroza la propuesta de Pedro desde la primera palabra: Este es mi Hijo, no mi siervo, como Moisés, no mi profeta como Elías, mi Hijo. Pedro acababa de proponer 3 tiendas iguales. El Padre acaba de decir que eso es imposible. Moisés era fiel como siervo en la casa de Dios. Hebreos 3, versículo 5. Pero Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Hebreos 3, versículo 6. La diferencia entre siervo e hijo no es de grado, es de naturaleza. Un siervo obedece la casa, un hijo hereda la casa. Y el Padre agrega algo que aplasta cualquier duda: en quien tengo complacencia. ¿Sabes qué significa eso? Que la ley no podía satisfacer al Padre, no podía perfeccionar a nadie. Hebreos 7, versículo 19. Los profetas señalaban pero no cumplían. Solo el Hijo, en él toda la complacencia del Padre descansa, y remata con 3 palabras que cambian la historia de la revelación para siempre. A él oíd, no a ellos, no a Moisés y a Elías y a Jesús, a él, singular, exclusivo. A partir de este momento hay una sola voz autorizada, y esa voz es la del Hijo. Moisés puede bajar del monte, Elías puede volver a la gloria, su testimonio ha sido registrado. Ahora la autoridad pasa a uno solo. Si eso te sacudió algo por dentro, suscríbete al canal y déjame un comentario con la parte que más te impactó, porque cada semana hay un descubrimiento como este que cambia la forma en que lees la Biblia. Y fíjate en el detalle de la nube. Una nube de luz los cubrió. No una nube oscura, no una nube de tormenta, una nube luminosa. La misma Shekinah, la gloria visible de Dios, que llenó el tabernáculo en Éxodo 40. Versículo 34.
La nube de Jehová estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. La misma presencia que guió a Israel en el desierto como columna de nube y fuego, ahora desciende sobre un monte en Galilea y cubre a 3 hombres aterrados y a un hijo glorificado. Hay algo aquí que requiere que entiendas la historia del templo para captar la magnitud del momento. Cuando Salomón terminó de construir el primer templo, la gloria de Dios descendió y llenó el edificio. Segunda Crónicas 5, versículo 14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La presencia era tan densa que nadie podía permanecer de pie. Pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor en el 586 a.C. Y cuando el segundo templo fue construido décadas después, bajo Zorobabel, la tradición rabínica registra algo devastador. La Shekinah no volvió. El Talmud de Babilonia, Tratado Yoma, página 21b, lista 5 cosas que estaban en el primer templo, pero faltaban en el segundo. Y la primera de la lista es la Shekinah. Durante más de 500 años, la gloria visible de Dios no habitó en ningún lugar de la tierra. El segundo templo estaba vacío de la presencia que lo hacía sagrado. Y ahora, en un monte en Galilea, la Shekinah reaparece. No en un edificio, no sobre un arca, sobre una persona. La nube de gloria que abandonó el templo de Salomón, que no habitó en el templo de Herodes, desciende sobre el cuerpo de un carpintero de Nazaret. Porque el verdadero templo nunca fue un edificio. El verdadero templo siempre fue una persona. Juan 2, versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pedro estaba proponiendo construir tiendas para contener a Dios. Y Dios le respondió con una nube que lo cubrió a él. Pedro quería encerrar la gloria lo envolvió a Pedro. La diferencia entre religión y relación está en esa imagen. La religión construye estructuras para Dios. La relación descubre que Dios te ha cubierto a ti. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Por supuesto que tuvieron miedo. Estaban en medio de algo que ningún ser humano había experimentado. La voz audible del Padre, la gloria visible del Hijo, la presencia corporal de Moisés y Elías, y la nube de la Shekinah, todo al mismo tiempo, en la misma montaña, a metros de distancia. El peso de la gloria era insoportable. Y luego, versículo 7, Jesús se acercó y los tocó y dijo, «Levantaos y no temáis». Se acercó, los tocó. No les gritó desde arriba, no los reprendió por su debilidad. Se acercó. El mismo Jesús cuyo rostro acababa de brillar como el sol se inclina y toca a 3 hombres que tiemblan en el suelo. Eso es el Evangelio en una imagen. La gloria que se agacha, la majestad que toca, el sol que se inclina hacia el polvo. Versículo 8. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Moisés se fue, Elías se fue, la nube se disipó, la voz se cayó, solo quedó Jesús. Y esa imagen es el resumen de toda la teología del Nuevo Testamento. Cuando la ley cumple su función, desaparece. Cuando los profetas dan su testimonio, se retiran. Lo que queda es Jesús solo. Hebreos 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero la historia no termina en la cima. La historia baja del monte, y lo que sucede abajo es tan importante como lo que sucedió arriba, porque el camino de descenso nos revela algo que la iglesia moderna ha olvidado casi por completo. Mateo 17, versículo 9. Mientras descendían del monte, Jesús les mandó diciendo,
no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No digáis a nadie. Jesús acaba de experimentar el momento más glorioso de su ministerio terrenal y lo primero que dice es, guárdenselo. ¿Por qué? Porque la gloria sin contexto es peligrosa. Si los discípulos bajaban gritando que Jesús brillaba como el sol y que Moisés y Elías habían aparecido, la multitud habría intentado coronarlo rey por la fuerza. Como ya intentaron hacerlo en Juan 6, versículo 15, después de la multiplicación de los panes. La gloria de la transfiguración solo tendría sentido después de la cruz y la resurrección. Sin la cruz, la transfiguración sería solo un espectáculo. Con la cruz se convierte en una promesa. Y fíjate que Jesús dijo, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Marcos 9, versículo 10, añade que los discípulos discutían entre sí qué significaba aquello de resucitar de entre los muertos. Acababan de ver a Moisés resucitado de entre los muertos. Acababan de ver la gloria de la resurrección encarnada en él. Pero no podían conectar los puntos. A veces Dios te muestra la respuesta antes de que entiendas la pregunta. Y pasas meses, años, sin darte cuenta de que ya la viste. Mateo 17, versículos 14 y 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló ante él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Arriba, en el monte, gloria indescriptible. Abajo, al pie del monte, un padre desesperado con un hijo poseído y 9 discípulos que fracasaron. Arriba, la presencia visible de Dios. Abajo, la ausencia visible de poder. El contraste es brutal y es absolutamente intencional. Marcos 9, versículo 21, agrega un detalle que te parte el alma. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre respondió, desde niño. Este padre llevaba años, quizás una década, quizás más, viendo a su hijo caer en convulsiones, sacándolo del fuego, sacándolo del agua, noche tras noche, día tras día, sin descanso, sin esperanza. Y cuando finalmente encuentra a los discípulos de Jesús, la respuesta es, no podemos. ¿Sabes cuántas personas están viviendo exactamente eso en este momento? Años cargando algo que no pueden resolver. Años buscando respuestas que no llegan. Años llevando a su hijo, a su matrimonio, a su negocio, a su salud, a personas que dicen representar a Dios, pero que no pueden hacer nada. Y la frustración se acumula hasta convertirse en desesperanza. Porque así es la vida de fe. No puedes vivir en la cima del monte. No puedes quedarte en la gloria permanente. Pedro quería construir tiendas para quedarse arriba, pero Jesús sabía que abajo había un niño que se quemaba y un padre que lloraba. La transfiguración no fue un destino, fue una parada, una recarga, un recordatorio de quién eres antes de bajar al valle donde duele. Y mira la respuesta de Jesús en el versículo 17. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Hay frustración en esas palabras, hay dolor, pero hay algo más que nadie señala. Hay urgencia. Traédmelo acá. No dice voy a pensarlo, no dice déjame consultar con el Padre, dice tráiganmelo ahora. La compasión de Jesús no espera, la compasión de Jesús no pone condiciones. La compasión de Jesús baja del monte de la gloria y entra directamente en el barro del sufrimiento humano. Jesús acaba de estar en la gloria, acaba de conversar con Moisés y Elías sobre su éxodo. Acaba de escuchar la voz del Padre confirmando su identidad y baja a encontrarse con la incredulidad de sus propios discípulos.
El abismo entre la cima y el valle es el abismo entre lo que Dios ofrece y lo que nosotros creemos que es posible. Y cuando los discípulos le preguntan en privado por qué ellos no pudieron expulsar al demonio, Jesús dice algo que conecta directamente con lo que acababa de pasar arriba. Versículo 20. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. A este monte. Jesús acaba de bajar de un monte donde se reveló la gloria de Dios, y ahora habla de mover montes con fe. No es una metáfora genérica, es una lección directa. La fe que viste arriba es la fe que necesitas abajo. Y hay un detalle en Marcos 9, versículo 29, que agrega otra dimensión. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno no son técnicas mágicas, son formas de dependencia radical. Son la forma humana de decir, yo no puedo, pero Dios sí. Y eso es exactamente lo que los 9 discípulos al pie del monte no habían entendido. Intentaron resolver el problema con su propia capacidad, con la autoridad que Jesús les había delegado en Mateo 10. Pero la autoridad delegada sin dependencia continua se convierte en fórmula vacía. Es como tener las llaves de un auto pero no tener gasolina. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Mientras los 9 discípulos fracasaban abajo, los 3 que estaban arriba no hicieron nada heroico tampoco. Pedro propuso tiendas. Los 3 cayeron de terror. Ninguno entendió lo que pasaba. La diferencia entre los de arriba y los de abajo no era competencia, era proximidad. Los de arriba estaban cerca de Jesús. Los de abajo intentaron funcionar lejos de él. Y esa es la única diferencia que importa en la vida de fe. No cuánto sabes, no cuánto puedes, cuán cerca estás. Ahora vamos a juntar todas las capas, porque lo que voy a mostrarte ahora es la imagen completa, y cuando la veas entera, la transfiguración nunca va a ser la misma para ti. Jesús necesitaba encontrarse con Moisés y Elías, y la primera razón es legal. Deuteronomio 19:15 exigía 2 testigos para validar cualquier asunto importante. Moisés y Elías certificaron que Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas. Sin esa certificación, el plan de la cruz no tenía respaldo del pacto antiguo. Pero no era solo legal, era profético. Malaquías 4, versículos 4 al 6, las últimas palabras del Antiguo Testamento, anunciaban que Moisés y Elías serían relevantes antes del día grande de Jehová. La transfiguración fue el cumplimiento parcial de esa profecía. Las últimas palabras de Dios antes del silencio se materializaron en un monte de Galilea siglos después. Y la capa que nadie menciona era emocional. Jesús estaba a 6 días de haber anunciado su muerte por primera vez. Moisés y Elías, los 2 hombres que quisieron renunciar y fueron sostenidos por Dios, vinieron a confirmarle que el camino a la cruz, aunque insoportable, terminaba en gloria. Ellos lo sabían, porque ellos estaban en la gloria. No vinieron a darle información, vinieron a darle fuerza. Su presencia era la prueba viviente de que al otro lado del sufrimiento hay luz. Y sobre todo eso, el Padre necesitaba hablar, no solo para los discípulos, también para el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de Getsemaní, antes del juicio, antes de los azotes, antes de la cruz, el Padre le dice al Hijo, tú me complaces, estoy contigo. Y esa frase no es información nueva para Jesús. El Padre ya se lo había dicho en el bautismo. Mateo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
las mismas palabras, pero el contexto cambia todo. En el bautismo las dijo al inicio del ministerio, antes de las tentaciones, antes de las multitudes, antes de los milagros. Era una declaración de identidad para el comienzo. En la transfiguración las dice antes del final, antes de la cruz, antes de la tumba. Es una declaración de identidad para el sufrimiento. Porque cuando vas camino al dolor más grande de tu vida, necesitas escuchar que eres amado. No una vez, 2 veces, 3 veces, todas las que haga falta. La voz del Padre en el monte de la transfiguración es el eco anticipado de la respuesta que daría 3 días después de la cruz, la resurrección. Si el Padre estaba complacido antes de la cruz, imagina lo que sintió después de la resurrección. La transfiguración fue el tráiler, la resurrección fue la película completa. Y hay un último detalle que conecta todo. Segunda Pedro 1, versículos 16 al 18. Pedro, el mismo Pedro que quiso construir 3 tiendas, escribe décadas después: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro escribió eso al final de su vida, probablemente desde Roma, probablemente sabiendo que Él también iba a morir crucificado. Y de todas las experiencias que tuvo con Jesús, de todos los milagros que vio, de todas las enseñanzas que escuchó, el momento que Pedro elige como prueba de que Jesús no era una fábula, es la transfiguración, no la multiplicación de los panes, no la caminata sobre el agua, no la resurrección de Lázaro, la transfiguración. Porque en ese monte, Pedro vio algo que ningún milagro podía mostrar. Vio la naturaleza real de Jesús, no lo que Jesús podía hacer, sino lo que Jesús era. Y esa visión lo sostuvo hasta su propia cruz. Y aquí está lo que hace que todo esto sea tan devastadoramente personal. Hay momentos en la vida donde todo se oscurece, donde el llamado pesa más de lo que puedes soportar, donde las personas que más confías te dicen que estás loco o que deberías rendirte, donde el valle al pie del monte parece más real que la gloria de la cima. Moisés los tuvo, Elías los tuvo, Jesús los tuvo, Pedro los tuvo, y si ellos los tuvieron, tú también vas a tenerlos. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Pero fíjate en lo que Dios hizo con cada uno de ellos. A Moisés, en su peor momento, Dios le dijo: yo iré contigo. Éxodo 33, versículo 14. A Elías, bajo el enebro, Dios le envió un ángel con comida y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Primera Reyes 19, versículo 7. A Jesús, en el monte antes de la cruz, Dios le envió a los 2 testigos y le habló desde una nube de luz. A Pedro, décadas después, Dios le dio un recuerdo tan poderoso que pudo escribir sobre él desde el borde de su propia muerte. Dios no ignora tus momentos de quiebre. No se ofende con tu cansancio, no se escandaliza con tu duda. Dios hace lo que hizo en el monte de la transfiguración: aparece, envía testigos, habla y dice lo que el Hijo necesitaba escuchar y lo que tú necesitas escuchar hoy. Eres amado, me complaces, levántate. Si necesitaste pausar un momento ahí, déjame saber en los comentarios qué parte de este video te impactó más. Porque a veces escribirlo es la forma de grabarlo en el corazón. Y cuando levantaron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Acabamos de descubrir que la transfiguración no fue un espectáculo, fue un tribunal, una despedida y una declaración de amor del Padre al Hijo antes de la cruz.
Lo que vas a ver ahora en pantalla conecta directamente con esto. Es un video que lleva esta revelación un paso más profundo, y creo que después de lo que acabas de escuchar, estás listo para verlo. Haz clic.